Queridos hermanos y buscadores de la luz, compartir estos conocimientos es parte de mi compromiso con la fraternidad y con todos aquellos que anhelan el perfeccionamiento interior. Si este trabajo ha sido de valor para ti y deseas contribuir a que la luz siga brillando, puedes hacerlo mediante una donación. El enlace lo encontrarás en la descripción del video y también en un comentario fijado. Vuestra ayuda es semilla que germina en más luz y conocimiento para todos. Tema número 18. La marcha del aprendiz, su significado y su interpretación. Es indudable que todo movimiento que se inicia por los propios medios de que dispone el hombre para trasladarse de un lugar a otro debe ejecutarse en determinado orden, a la vez que de una manera firme y segura. Consecuentemente, resulta que la vida de todos los seres racionales debe sujetarse a un régimen o sistema de procedimientos adecuados a sus usos y costumbres, con el fin de no detener o interrumpir su marcha por la senda del bienestar y progreso humanos. Pero para mejor comprensión del contenido del presente tema, vamos a exponer una serie de razonamientos, de ejemplos y de demostraciones simbólicas, filosóficas y científicas acerca de lo que significa la marcha del hombre a través de la etapa de su existencia, dentro de cuyo periodo forzosamente debe afrontar cualquier situación sin temor a las argucias que puedan influir en su conciencia el deseo de detenerse o retroceder, abandonando sus propósitos y suspendiendo la ejecución de sus obras, porque eso lo pueden conducir al peor y seguro fracaso en sus empresas. Efectivamente, vamos a principiar por conocer el origen, la etimología y la interpretación de lo que en verdad significa la palabra marcha, y sabemos que viene del latín marchia, del italiano marchiare y del francés marcher, voces que en el sentido propio significan ir adelante, marcar los pasos, iniciar una marcha hacia cualquier lugar, etc. Además, estos vocablos tienen varias acepciones, como por ejemplo la marcha nupcial, que se ejecuta cuando los contrayentes dentro de una iglesia se dirigen hacia el altar. Marcha armónica es la que regula la armonía y la cadencia del paso. Marcha de honor es el toque de corneta, trompeta o clarín que se usa para hacer honores a la bandera o al primer mandatario de una nación. Marcha triunfal consiste en obtener el éxito en las empresas o en la guerra cuando se vencen los obstáculos, se resuelven los problemas o se ganan las batallas con facilidad. Marcha normal es la que se ejecuta por medio de pasos naturales. Marcha acelerada es aquella que se lleva a cabo alargando los pasos y acelerando su cadencia. Marcha forzada es la que se ejecuta en menos tiempo para salvar una distancia mayor a la de una jornada normal. Sobre la marcha se refiere a los actos o misiones que se ejecutan durante el periodo en que se desarrollan cualquiera de las marchas, cuya finalidad consiste en aprovechar el tiempo mientras se camina hacia algún punto determinado. Podríamos continuar enumerando esta serie de explicaciones, pero resultaría muy extensa. Ahora bien, procederemos a explicar lo que en masonería se conoce como la marcha del aprendiz masón, y desde luego tenemos la convicción de que su origen data, cuando menos, desde el siglo X, época en que hicieron su aparición los masones activos o albañiles del gremio de los obreros que trabajaban a base de cal y canto. Su interpretación y enseñanzas simbólicas contienen un vasto campo de experimentación moral, espiritual e intelectual que definen prácticamente la conducta del hombre durante su vida. Por lo tanto, esa marcha está constituida por la disposición que se le da a la serie de pasos por medio de los cuales se penetra desde las columnas del templo hasta alcanzar el ara. Esta marcha tiene sus variaciones según la cámara en que se trabaja y aún por lo que respecta a los diferentes ritos aceptados por la masonería universal. Ya sabemos que la marcha del aprendiz masón se inicia desde el centro de las dos columnas del templo, estando en la posición de orden. De esa manera, el iniciado marca los 3 pasos reglamentarios, colocando los pies en forma de escuadra, para avanzar de esa manera hasta frente al ara. Esta marcha es la que se ejecuta haciendo el signo pedestre, pero a cada grado le corresponde la que,
por su naturaleza, le es peculiar, porque invariablemente debe estar en perfecta consonancia con el simbolismo de sus enseñanzas, como en este presente caso que vamos a tener la oportunidad de demostrarlo al tratar del significado esotérico y exotérico de la marcha del aprendiz. Y efectivamente, como ya hemos visto, la referida marcha consiste en el acto de colocarse entre columnas para dar 3 pasos hacia adelante, hasta alcanzar el ara, marcando al mismo tiempo las 3 escuadras antes descritas. A este hecho es a los que propiamente le llamamos nacimiento, vida y muerte. Lo que nos hace saber que cada paso representa a uno de los 3 periodos de la vida del hombre. Y para recordarnos constantemente la misión que debemos desarrollar al ser iniciados en los augustos misterios de la masonería. Pero también se nos presenta la interpretación astronómica que se atribuye a la marcha del aprendiz. Si tomamos en consideración a su verdadero origen iniciativo, porque en este caso se entiende que el neófito forma parte simbólica del mundo objetivo, cuya representación lo es el propio universo. Por lo mismo, al masón le corresponde representar a la Tierra. En consecuencia, quiere decir que el aprendiz, al situarse entre columnas, tomar la posición de orden, formar el signo pedestre y emprender su marcha hacia el ara, para luego tomar la colocación que le corresponde, de hecho ejecuta simbólicamente el movimiento que aparentemente describe el Sol en su carrera, para dar lugar al fenómeno del día y la noche sobre la Tierra, recorriendo de oriente a mediodía y del mediodía a occidente, lo que nos demuestra también que al mismo tiempo que ilumina la inteligencia del hombre, le disipa las tinieblas que interrumpían su camino, para conducirlo por senderos libres de obstáculos cuyos escollos muchas veces lo retardan, lo detienen o hacen retroceder en su carrera por la ruta del deber y del derecho. En efecto, esta es la razón por la cual el aprendiz siempre inicia su marcha rodeando al ara por su costado derecho, haciendo el saludo correspondiente, en cuyo caso se entiende que pasa de occidente a oriente, por entre las tinieblas, puesto que desde este último punto cardinal renace nuevamente propagando sus luces y conocimientos hacia el norte, el sur o mediodía, hasta regresar a occidente, o sea, su punto inicial de partida. Por lo tanto, simbólicamente también el astro rey pasa de occidente a oriente, bajo las sombras de la noche, para el fin de renacer en todo su esplendor juntamente con el nuevo día, dando lugar a la iniciación de todas las actividades humanas bajo sus potentes rayos solares, que vivifican y dan impulso a la naturaleza que produce y se reproduce constantemente para mantener una vida eterna sobre todo lo creado. Estos razonamientos nos hacen pensar en el motivo por el cual las dignidades de la logia se colocan en esos 3 puntos: el venerable maestro al oriente, el primer vigilante al occidente y el segundo vigilante al sur o mediodía, con lo que de una manera simbólica y elocuente se les marcan sus respectivas misiones para el desempeño de sus deberes. No cabe duda que las interpretaciones a que nos venimos refiriendo les han sido atribuidos a la marcha para demostrar que la vida diaria del hombre, dentro de sus actividades sociales, privadas o públicas, unas veces lo conducen hacia un solo fin, el de servir a sus semejantes, pero que en ocasiones el hombre es quien arrastra su vida por el camino de las dudas, de la incertidumbre o la desilusión, hasta llegar a la otra meta, que viene siendo la verdadera decepción, para luego caer en el egoísmo propio de quienes han fracasado en todas sus actividades o empresas. Por esa razón, el hombre siempre debe manifestar claramente sus intenciones y emitir con franqueza sus ideas o pensamientos, como si se tratara de demostrar al mundo que no abriga temores ni guarda rencores, porque sus actos se manifiestan siempre como si los iluminaran la plena luz del día. Eso indica asimismo que su conducta masónica y profana siempre estará ajustada a la más estricta moral, puesto el simbolismo del movimiento que aparentemente describe el Sol, como ya se dijo antes, de oriente a poniente, pasando por mediodía, exactamente entre los polos norte y sur, nos recuerda que el masón debe manifestarse siempre leal a sus principios, sereno en sus decisiones y constante en el cumplimiento de sus deberes. Por lo tanto, hacemos de cuenta que vive en una casa de cristal, porque sus hermanos necesitan verlo claramente a través de sus muros para que no puedan ocultar la verdad de sus actos. Con esto se manifiesta a nuestros semejantes que el masón no puede desviarse de su camino, que su conducta se mantiene limpia y sin mancha, para que no merezca ningún reproche que pueda lesionar su dignidad o menoscabar su amor propio, ni mucho menos que posteriormente tome el camino del arrepentimiento,
tratando de justificar sus procederes o disculpar sus actos que por lo regular muchas veces no satisfacen a la opinión pública. A eso se debe que el día y la noche, bajo el punto de vista del simbolismo masónico, el primero representa el desarrollo de las actividades humanas durante el periodo de la existencia del hombre y la segunda es emblemática del reposo o del descanso eterno. Pero también tenemos al día de 24 horas, incluyendo a la noche, cuya etapa nos proporciona a las 3 fases por las que pasa la vida cotidiana del iniciado, ya que dentro de esas 24 horas se define con toda evidencia el régimen que se debe observar dentro de las diarias faenas, ocupaciones o actividades del hombre, es decir, que debe emplear 8 horas para el desarrollo de sus trabajos, 8 para la ejecución de sus ejercicios físicos y mentales, y 8 horas para recuperar sus fuerzas por medio del descanso. En consecuencia, en este caso no nos referimos separadamente al día y a la noche, puesto que propiamente dicho, esa unidad de tiempo comprende las 24 horas que tarda el Sol en hacer su recorrido aparente alrededor de la Tierra. Por otra parte, la escuadra que formamos al colocar los pies en posición de iniciar la marcha hacia el ara representa, como ya sabemos, el signo de la equidad, puesto que sus ramas lo son también de la razón y de la justicia, como cualidades que nos sirven de norma de conducta para no desviar nuestros pasos por otro camino que no sea el que nos trazan las virtudes y poder llegar felizmente a la verdadera meta que anhelamos, practicando y propagando los principios básicos relacionados con las enseñanzas masónicas, cuyo idealismo es y será siempre buscar el bien y alejar el mal que pueda perjudicar a nuestros semejantes, puesto que siempre necesitarán de esa ayuda moral, espiritual e intelectual a que tienen derecho de nuestra parte. Y por lo mismo, debemos prestar el apoyo y facilitar sus benéficos fines sin desear más recompensa o retribución que poder afirmar con orgullo que hemos sido útiles a la humanidad. Ahora bien, al emprender nuestra marcha, para que simbólicamente tomemos el camino de la verdad, principiaremos por marcar nuestros pasos con el pie izquierdo, precisamente porque consideramos que este miembro, físicamente hablando, es la parte débil de nuestras extremidades inferiores, motivo por el cual debemos apoyarlo con cuidado antes que dar el primer paso con el pie derecho. En el sentido moral, este acto nos indica claramente que en esa forma se puede evitar que un resbalón o un paso en falso nos pueda deslizar hasta caer en el abismo, lo que también nos da a entender que antes de dictar una decisión o de emprender alguna obra, primero hay que pensar serenamente y con calma las consecuencias o la trascendencia que pueda originar una resolución arrebatada o llevada a la práctica con precipitación, puesto que eso sería ir directamente por el camino de los errores y, como consecuencia final, al fracaso de cualquier empresa. Por eso la filosofía interpreta esas enseñanzas buscándoles una aplicación sana y basada en la ética social, por cuyo motivo la marcha del aprendiz masón en el sentido simbólico contiene muy amplias lecciones para comprender que sirven de base para la ejecución de todos nuestros actos, porque perfecciona nuestro entendimiento, coordina nuestras ideas y define nuestra conducta masónica y profana bajo un sistema de procedimientos morales que deben estar sujetos a los más puros y sinceros razonamientos, puesto que solamente así podremos asegurar que nacen de una conciencia limpia de la malicia que provoca la desconfianza, despojada de recelos que conducen a la incertidumbre y libre de toda maldad que produce los odios y rencores, puesto que no hay que olvidar que los hechos consumados, cuando no se realizan tomando como base a la razón más pura, sus consecuencias pueden ser desastrosas, o cuando menos, perjudiciales tanto para el hombre que las origina como para el bienestar y progreso de la humanidad. Consecuentemente, el individuo que piensa u obra a la ligera o guiado simplemente por la primera impresión que recibe, demuestra que no razona, que no recapacita ni medita con cordura y seriedad las consecuencias de sus actos, y desde luego se da a conocer como un hombre de carácter débil, irresponsable y poco experimentado en el ejercicio de su libre albedrío, porque portarse u obrar en esa forma expone su falta de criterio, defecto que solo se puede apreciar en toda persona carente de sentido común o en individuos que poseen una inteligencia vulgar y sin voluntad propia, cuya causa muchas veces es precisamente su falta de educación preliminar, porque de otra manera esas personas dan a entender que solo han aprendido buenos modales,
lo que invariablemente influye en el ánimo de quien o quienes solamente se han preocupado por adquirir conocimientos muy elevados, pero sin alcanzar a comprender el verdadero sentido moral de sus enseñanzas. Por esa causa, los masones reciben una instrucción adecuada bajo la adaptación de sistemas muy avanzados en las materias de estudios morales y filosóficos, puesto que los métodos masónicos, aun sin la intervención de los maestros, se confían a todas las inteligencias porque se imparten simbólicamente y se inculcan en las conciencias cuya amplitud de criterio es innegable, y su entendimiento capaz de darles la interpretación y el impulso necesario para obtener el provecho deseado en favor de la colectividad humana y de esa manera propagar por todas partes los principios que finalmente honran al masón que por sus actividades y su conducta digna de aplauso se hace acreedor a las consideraciones y generosidad de sus semejantes. Así tenemos, pues, a la escuadra que es la guía emblemática de la conciencia del hombre, porque nos da a conocer la justa aplicación de la verdadera equidad, y recuerda constantemente al iniciado que sus actos son y serán siempre juzgados bajo la influencia benéfica de la razón y la justicia, puesto que a eso se le llama inculcar en las almas nobles una firme inclinación hacia el bien y a la verdad suprema, circunstancia que tiende a formarles un ardiente deseo de superación. Y por último, es la manera de señalarles los senderos por donde el hombre puede llegar a ejercitar su entendimiento, a cultivar su inteligencia, cuya fecundidad depende de la facilidad que demuestre para comprender con amplitud todas las materias de estudio que posteriormente le permitan resolver los problemas de su vida. Y de esa manera, su actuación siempre se considerará digna y honrosa por ser la más firme cimentación que le proporcionan los preceptos masónicos, por lo que respecta a la ortodoxia, cuyo campo de acción proporciona una vasta fertilidad de lecciones y estudios de trascendencia infinita. Sin embargo, el principio básico filosófico que se viene aplicando a la marcha del aprendiz masón consiste en que también contiene innumerables enseñanzas sobre la mejor manera de adaptar los razonamientos en una forma práctica, serena y radical, para el fin que los iniciados no caigan en un medio ambiente que les conduzca, como ya se ha dicho, por el camino de la incertidumbre, de las dudas o de los errores, cuyas irremediables consecuencias pueden ser fatales o cuando menos adversas al destino del hombre, porque de antemano sabemos que nos es más fácil obrar bien que tratar de remediar un mal incurable. Por otra parte, si hacemos un resumen consciente de lo que en verdad es la preparación filosófica del masón, notamos que la única sabiduría, hablando en términos científicos, es el medio que le proporciona a su inteligencia el conocimiento de su verdadero sentido de responsabilidad, puesto que desde ese campo es de donde se forja el pensamiento de lo que en realidad puede ser el destino del hombre, y de ahí pasar a fijar su representación personal para medir la trascendencia de todos sus actos y los que tengan relación con el orden social, y aún dentro del vasto conjunto universal, en cuyo medio figura como unidad central, puesto que también ahí es donde se le ha designado con el título de Rey de la Creación. Ahora pasaremos a definir detalladamente el significado de los 3 pasos que el aprendiz marca durante el desarrollo de su marcha hacia el ara. Por lo mismo, el primer paso representa el nacimiento del hombre, al periodo de su educación infantil en el seno de su hogar. El segundo es emblemático de su vida, o sea, de la etapa en que recibe su preparación moral, física e intelectual, que le permiten abrirse paso durante su existencia. Y el tercer paso simboliza la muerte, o bien al momento en que el hombre ha terminado de cumplir su misión en la vida. Y por lo mismo se presume que, contento y satisfecho, baja a la tumba para gozar de su descanso eterno. Estas 3 interpretaciones representan otros tantos periodos por los que pasan los seres racionales durante el viaje que ejecutan a través de su existencia, luchando por su bienestar, su progreso y por el de sus semejantes. Existe otra enseñanza esotérica atribuida también a esos 3 pasos, y consiste en que el primero representa al periodo de la investigación de las causas y los efectos, que dan origen a los enigmas que encierra la creación, para dar lugar al desarrollo de los fenómenos naturales. El segundo paso simboliza a la época en que el hombre trata de descubrir los arcanos espirituales que le conducen hacia lo sagrado, lo divino y lo desconocido,
cuyos estudios aún resultan algo incomprensibles, debido a la diversidad de religiones y sectas adoptadas por la humanidad. Y el tercer paso es representativo de la etapa en que el hombre trata de encontrar una resolución aceptable para comprender los secretos que encierra la eternidad, por cuyo camino puede ser que se llegue a determinar lo que es la verdadera inmortalidad, o mejor dicho, que nunca llegaremos a temerle a la muerte. Por otra parte, en el sentido exotérico de la palabra, resulta que las enseñanzas de los 3 pasos tienen otras acepciones tomando en cuenta a la forma y al orden en que se ejecutan, puesto que el iniciado los marca formando 3 escuadras precisamente para demostrar que simbolizan a la serie de fenómenos naturales cuyos agentes provocan la reacción en todos los seres organizados, puesto que durante ese periodo se entiende que el hombre ya investigó, estudió y descubrió que existen 3 factores como causas y efectos tendientes a mantener constantemente en evolución y con vida eterna a la creación. Y por eso sabemos que todo lo que nace, vive, se propaga y muere, en consecuencia, no puede existir ser animado que no llegue a cumplir estas funciones, su misión o su cometido mientras exista. Y es por eso también que de una manera consciente debemos conocer nuestros deberes para consigo mismo, para con nuestros semejantes y para con la divinidad. Pero también sabemos que los 3 pasos de la marcha del aprendiz masón se ejecutan en línea recta hacia el ara, misma que, como se nos ha dicho, representa a la tumba. Es muy natural que en ese caso la interpretación admisible es en el sentido de que todo masón que recibe la luz de nuestros misterios debe sacrificar sus malos hábitos y pasiones bastardas, a la vez que eliminar radicalmente sus vicios para que pueda conseguir con facilidad labrar el bien propio y el de sus semejantes. Es decir, que primero debe pasar por toda clase de privaciones y sacrificios antes que mancharse con el deshonor, faltando al cumplimiento de sus juramentos, puesto que su nueva misión le obliga a conocer que no puede llegar hasta su etapa final, que es la tumba, sin antes aprovechar el tiempo, contribuyendo con sus luces y conocimientos para ilustrar al ignorante, combatir al egoísmo, así como prestar su contingente material e intelectual para lograr una reconstrucción radical del templo de la virtud, puesto que a ese acto le podemos llamar la propagación de los principios contenidos en la equidad, la razón y la justicia. Sin embargo, la filosofía todavía nos define otro concepto más claro sobre la marcha del primer grado y consiste en que da a entender que la línea recta que el aprendiz describe durante su camino, desde que nace a la virtud, recorre dicho sendero unas veces largo y en ocasiones corto, pero siempre dirigiéndose hacia su destino definitivo, que es la muerte, misma que se considera como el factor espiritual, cuya ley inexorable del destino, de la misma manera, conduce al hombre directamente hacia un solo fin, el de su verdadero origen. Además, dentro del propio simbolismo, también podemos afirmar que la referida marcha del aprendiz es emblemática de las 3 cualidades que se exigen al candidato para ser iniciado en logia, o sean las de fuerza, belleza y candor, por cuyo motivo es indudable que estas cualidades a su vez también simbolizan a las 3 épocas de la vida del hombre, que son juventud, virilidad y madurez. El exoterismo, por su parte, admite otras acepciones sobre la marcha del aprendiz masón, tomando en cuenta también al orden en que se ejecuta. Por lo tanto, el primer paso se refiere fielmente al principio moral básico, porque consiste en que manifiesta el periodo en que el iniciado debe eliminar el dominio de la materia bruta de su ser para lograr emancipar su voluntad y pueda hacer uso de su libre albedrío, puesto que solo en esa forma llega a romper las cadenas de la esclavitud de su espíritu. El segundo paso simboliza a la etapa durante la cual el hombre debe buscar un entendimiento comprensivo para su espiritualismo, con el fin de que, haciendo uso de la libertad de conciencia, adopte la religión que mejor le parezca. Y el tercer paso es emblemático de la época en que el iniciado principia a aplicar su perfeccionamiento intelectual, puesto que la libertad de pensamiento lo obliga a exponer o a realizar sus proyectos como la base principal de sus actividades hasta lograr cumplir fielmente con su delicada misión durante su existencia. En pocas palabras, también se nos presenta la interpretación oculta de las enseñanzas de la marcha del primer grado,
las que están catalogadas como un verdadero cúmulo de materias de estudio, comprendidas dentro de los más elevados principios que el esoterismo masónico ha adoptado, como si fuera una estrella radiante cuyos destellos iluminan a la inteligencia del hombre para marcarle una senda de actividades sociales en su lucha por la emancipación del género humano. Es decir, que el masón, suficientemente preparado, debe propagar hacia los 4 puntos cardinales la luz de la verdad hasta lograr de esa manera disipar las tinieblas de la ignorancia y poder conducir a sus semejantes por el camino del bien y del progreso, porque solo de esa manera llegará a colocarlos en el lugar que justamente les corresponde como hombres útiles a la colectividad humana. Tomando en consideración los anteriores argumentos, creemos firmemente que el iniciado puede llegar también a conocer a fondo la conciencia del hombre, puesto que se encuentra libre de la influencia de los prejuicios que pudieran dominar en su ánimo el deseo de retroceder ante las vicisitudes de la vida. Por esa razón, también el iniciado logra con facilidad aclarar los enigmas, resolver sus problemas, destruir los obstáculos, desvanecer las dudas, para restituir la calma en el ánimo de sus semejantes, creándoles nuevamente la confianza que la incertidumbre les había hecho perder. Por último, tenemos la convicción de que con esos procedimientos se disuelven los nubarrones, se despeja el firmamento y se ilumina el infinito bajo el esplendor de los rayos de un sol naciente. No cabe duda que la instrucción, la educación y la preparación científica del aprendiz masón lo apartan de una manera radical de las tendenciosas inclinaciones que poseía antes de recibir las radiaciones de la luz de la verdad, y en lugar de fragmentos del mal, de confusas interpretaciones y de torcidas teorías, encuentra en el seno de la logia un espléndido campo de acción experimental y un vasto acopio de energía intelectual que bien puede utilizar para lograr la realización de sus aspiraciones, descubriendo al mundo que la masonería, en sus enseñanzas, enaltece a las conciencias, dignifica el trabajo y fortalece las voluntades para que, llegado el momento de rendir el último tributo al gran arquitecto del universo, sin temor ni vacilaciones, se entregue en aras de ese mundo desconocido al que tanto le hemos temido por lo incomprensible de su estudio. Una vez que el iniciado haya comprendido perfectamente las enseñanzas que se imparten en la primera cámara, ya no debe preguntar cuál o qué es la obra que la masonería ha impuesto a sus adeptos, puesto que sus principios, sus preceptos y sus máximas las ha dado a conocer bajo sistemas prácticos, objetivos y de una manera concreta, ya que todo tema simbólico, filosófico y científico que se imparte nos demuestra claramente cómo se puede aplicar el esfuerzo humano para conseguir el bienestar y progreso, así como el fiel cumplimiento del deber en todos los órdenes, y es así como podemos demostrar nuestra capacidad intelectual, nuestra fuerza de voluntad y nuestra resistencia física en cualquier momento. También debemos recordar siempre que quienes hemos tenido la oportunidad de recibir en logia la luz intelectual, para después propagarla por toda la superficie de la tierra, no hacemos más que cumplir con uno de los más solemnes compromisos contraídos como efectivos colaboradores del vasto plan trazado por el gran arquitecto del universo, en bien de todos nuestros hermanos y en beneficio de la humanidad en general. Consecuentemente, solo cuando hayamos realizado esa grandiosa obra material, moral y espiritual que nos marca nuestros deberes, podremos afirmar categóricamente que no hemos perdido el tiempo dentro de las 4 paredes de nuestros templos, y por lo mismo habremos logrado enseñar al que no sabe, impartiéndole las sabias enseñanzas que hemos aprendido, porque en ese caso, sin temor a equivocarnos, podremos decir al mundo entero que hemos principiado a ejecutar los 3 pasos de la marcha del aprendiz masón. Hermanos y amigos, hemos llegado al final de este viaje por los senderos de la luz. Si este contenido ha iluminado tu entendimiento o fortalecido tu espíritu, recuerda que puedes ayudar a que esta obra continúe. Tu apoyo, por medio de una donación, es como una piedra bien tallada que se suma al templo que todos construimos. El enlace lo encontrarás en la descripción y en un comentario fijado. Que el gran arquitecto del universo recompense tu generosidad con abundancia de luz y sabiduría.